para todas y cada una de las personas que en este día nos está viendo y también para quienes nos están escuchando. Es un privilegio nuevamente llegar hoy a sus hogares a través de este video y de este audio. Le damos la gloria y la honra al Señor por un nuevo día que nos permite encontrarnos con Él y también con su palabra. Así que vamos a iniciar dándole la gloria y la honra al Señor, entrando por sus puertas con acción de gracias, como lo dice la Escritura. Padre, en esta noche te damos toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Queremos decirte que solo tú eres digno, que solo tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, que solo tú mereces nuestra adoración y nuestra alabanza. En esta noche nos rendimos delante tuyo y queremos, Señor Jesucristo, que tú nos ayudes para comprender y para practicar tu palabra. Nos disponemos a escuchar tu palabra, a aprender de ella. Permítenos ser esa buena tierra donde tu palabra es sembrada y da fruto y fruto en abundancia. Sabes los días que estamos viviendo, Señor, y que es inminente venir ante ti para escuchar tu palabra, para ponerla por obra. Oh Señor, en esta noche bendice mi casa, bendice mi familia, bendice mi vida y revélanos la palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Bendito es el nombre del Señor. Yo quiero invitarlo a hacer algo especial en esta noche y es a que usted busque este libro, a que vaya a su biblioteca o a su cuarto y traiga la Biblia. Vamos hoy a leer la Escritura física. Quizás la tienes en el celular, en el computador, en la tablet, pero vamos a leerla, vamos a subrayar, vamos a hacer esa palabra una realidad en nuestra vida en esta noche. Así que si tiene cerca su libro, la Biblia, vamos a abrirla. Lo invito a que abra la Biblia en San Mateo capítulo 24. Dios me ha regalado un tema en esta noche especial y es mantenernos firmes hasta el final. Firmes hasta el final. Y vamos a leer Mateo 24:13. Dice la palabra del Señor en la Biblia Reina Valera: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La invitación hoy es perseverar hasta el fin para alcanzar la salvación y la vida eterna. Y a manera de introducción, cuando estaba preparando esta palabra, pensaba que este año han sucedido muchos eventos. Este año han sucedido eventos que han impactado la humanidad. Y me voy a permitir leerles para que ustedes recuerden algunos de esos eventos importantes. Y de ahí vamos a ir también explicando algunas cosas. Y este año ha habido eventos importantes. Por ejemplo, el peligro latente de que a causa de unas tensiones entre Estados Unidos e Irán se generara una posible guerra. Tal fue el impacto de esta situación iniciando el 2020 que se llegó a considerar en las redes y en los noticieros que podría haber una nueva guerra. Segundo, los incendios en varios países del mundo. Por ejemplo, en Australia, no sé si recuerdan que se destruyó más de la quinta parte de los bosques en Australia, iniciando este año. No solo esos incendios acabaron con árboles, sino miles de especies de animales se fueron en esos incendios. Incendios en otros lugares del mundo. La caída del precio del petróleo generó un impacto a nivel mundial, muchas empresas en crisis, muchas personas quedaron sin empleo, personas que trabajan en la industria petrolera quedaron sin empleo a causa de la caída del precio del petróleo que impactó la economía mundial. No sé si recuerdan un avispón que llegó a la costa oeste de Estados Unidos, llamado el avispón asesino, que despertó también preocupación. Otro evento importante fue un nuevo brote de sarampión en América Latina. Y
Para no ir tan lejos, aquí en Colombia, en los últimos días que estamos viendo, la segunda temporada de la ola invernal, sumada al fenómeno del niño, acentuada por el fenómeno de la niña, ha dejado tan solo en unas semanas 61.700 damnificados y más de 22.000 viviendas afectadas, según las cifras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. La ola invernal ha afectado 26 de los 32 departamentos en Colombia y más de 300 o alrededor de 308 municipios en Colombia. Es más, las semanas anteriores, si miramos las noticias y las redes, fuimos enterados y como el departamento como en San Andrés y Providencia, el huracán, el primero en categoría 5, que llegó a impactar aquí a Colombia. Se dice que la isla de Providencia se destruyó su infraestructura en el 98% y se causó la muerte de un par de personas. Y por supuesto, en este año no podemos dejar por fuera el hecho que ha sido más impactante, el COVID-19. El COVID-19 es una enfermedad causada por un reciente coronavirus descubierto, del cual todavía no hay una vacuna. Esta enfermedad modificó nuestro estilo y nuestro modo de vida, tanto así que aún permanecen las medidas de mitigación y de protección, y todos pues estamos allí inmersos porque tenemos que también pues nos han hecho este llamado a que nosotros también mantengamos esas medidas de prevención. Entonces, como vemos, este ha sido un año atípico, un año de muchos eventos y situaciones que se han generado alrededor de toda la humanidad. Pero estos acontecimientos, aunque no de forma literal, están aquí en la Biblia. Se registran en Mateo 24 a partir del versículo 3, Marcos 13 a partir del versículo 3 y Lucas 21 a partir del versículo 7. Y yo quiero leerles rápidamente en otra versión, Mateo 24, 6. Ustedes tendrán noticias de que hay guerras aquí y allá, pero no se asusten, pues así tiene que ocurrir. Sin embargo, aún no será el fin, porque una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro y habrán hambres y terremotos en muchos lugares. Todo esto será el comienzo de mucho sufrimiento. Así que la Biblia dice en Mateo también 24, por favor, vaya más adelantico, Mateo 24, versículo 35. El cielo y la tierra no durarán para siempre, pero mis palabras sí. Así que, amados hermanos y amigos, esos acontecimientos, vuelvo y digo, no de manera literal, pero sí estaban descritos, sí están descritos, y cielo y tierra pasarán, pero la palabra del Señor Jesucristo se ha de cumplir. Entonces, en esta noche, yo no voy a ahondar en los acontecimientos, yo no voy a ahondar en los hechos. ¿Saben por qué? Porque mañana probablemente puede venir otra situación. Solo Dios en su infinita soberanía sabe lo que va a acontecer. Yo hoy lo que quiero hacer un llamado es: no ponga su mirada en los hechos, ponga su mirada en Jesucristo de Nazaret, ponga su mirada en perseverar, en mantenernos firmes hasta el fin. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos está hablando, porque dice la palabra del Señor en Mateo 24:13. No se vaya de Mateo, quédese ahí porque vamos a seguir leyendo. Lo voy a leer en otra versión. Pero Dios salvará al que se mantenga firme hasta el fin. Entonces, más allá de los hechos, mañana puede llegar otra situación o pasado mañana. Pero como nos hablaba el pastor el domingo, podemos hablar de todos estos acontecimientos, pero ¿hasta dónde estamos preparados?
¿De qué nos estamos alimentando?, nos decía nuestro pastor. Entonces hoy yo quiero animarlos a que perseveremos hasta el fin, a que perseveremos, a que nos mantengamos firmes. Es lo que el Señor ha puesto en mi corazón y vamos a hablar de eso en esta noche. Entonces, ¿qué significa perseverar? Encontré en el diccionario el siguiente concepto que le quiero leer también. Mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, en una actitud o en una opción. Durar permanentemente o por largo tiempo. Entonces, mantenerse constante es, traiga a su mente subir una montaña. El que logre permanecer, el que logre mantenerse, el que logre perseverar, alcanza la meta. Así es, nosotros tenemos una meta, una morada celestial, una vida eterna más allá de este mundo. Y necesitamos perseverar mientras estemos aquí en la tierra para podernos ir con nuestro Salvador. Así que si tú ya eres creyente, hoy vamos a reforzar este mensaje de seguir perseverando. Pero si tú aún no le has abierto el corazón a Jesucristo, yo te digo, ábrele hoy tu corazón a Jesucristo, porque solo Él puede llenar tu corazón. Solo Él te puede dar salvación y vida eterna. Nada puede satisfacer la necesidad de nuestra alma, solamente Jesucristo. Ábrele hoy el corazón, porque los días son malos, dice la Escritura, y porque los tiempos son malos, y porque el Señor Jesucristo quiere salvar tu vida. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, todos los días enfrentamos diferentes situaciones que nos impactan indirectamente o directamente. Por ejemplo, esto que les he leído, claro que nos impacta, nos puede impactar indirectamente, porque estamos en Colombia, porque la economía nos puede afectar, porque muchas situaciones nos pueden afectar. Pero también hay hechos que nos impactan directamente, como situaciones en casa, situaciones en la familia, situaciones con tu esposo, con tu esposa, situaciones en el trabajo, situaciones económicas, situaciones de salud, situaciones en las relaciones interpersonales. Todos los días nosotros estamos expuestos a situaciones. La Escritura no hablaría de la palabra perseverar si no existiera la probabilidad de que pudiéramos desmayar. Me explico. Si la Biblia nos insta a perseverar, es porque en este mundo nosotros podemos enfrentar algunos hechos o situaciones que nos empujan a desmayar. Por eso la Biblia dice hoy, perseveremos hasta el fin para que seamos salvos. Y es que la palabra del Señor dice en Juan 16:33, Jesús les dijo a sus discípulos, esto les digo para que encuentren paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero sean valientes, yo he vencido al mundo. Quiero decirles hoy, ¿qué hace que un edificio se mantenga firme? Si usted es constructor, si usted trabaja en una obra, sabe que lo que hace que un edificio se mantenga firme son sus cimientos, ¿cierto? Y la palabra del Señor dice, nuestros cimientos, la roca en la que nosotros nos fundamentamos es Jesucristo de Nazaret. San Mateo 7:24 al 27 nos habla de aquel hombre que construyó su casa sobre la roca y el que la construyó sobre la arena. Así que no voy a entrar a leer la parábola. Usted lo puede hacer en su casa. Pero lo que quiero decirle es, Jesucristo es el cimiento de nuestra alma. ¿Qué hace que un barco se mantenga firme allá en el mar cuando para o cuando tiene que llegar a algún sitio? El ancla. Les voy a leer una palabra
porque es un versículo poderoso. Si puede, escríbala. Está en Hebreos y dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 6, 18 al 19. Hay dos cosas imposibles: que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Estas dos cosas nos dan confianza a los que nos hemos refugiado en Él. Nos fortalece para continuar en la esperanza que Dios nos da. Tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que nos sostiene. Nuestra esperanza llega más allá de las cortinas del lugar altísimo del cielo. Jesús ya entró allí y abrió camino para nosotros, convirtiéndose para siempre en el sumo sacerdote, tal como fue. Nuestra ancla es Jesucristo. Y entonces, así como los cimientos es para los edificios y el ancla es para el barco, Jesucristo es para nosotros. Entonces, cuando vengan esas fuertes tormentas, cuando vengan los vientos de la vida, cuando vengan las situaciones, los eventos de cualquier índole, no nos podrán mover si nosotros estamos firmes en la roca que es Jesucristo y en su palabra. Porque estos acontecimientos y estas situaciones quieren que nosotros tambaleemos y que nuestra fe sea movida, sea reducida, pero nosotros nos vamos a mantener firmes en el Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice, Hebreos capítulo 12, 1, 2, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Fijemos nuestra mirada en Jesús. Ahora bien, si llevamos todo esto de lo que les estoy hablando al campo del tema militar, al entorno militar, ningún soldado terrenal va a la batalla o va a la confrontación pensando que va a perder esa batalla. Ninguno va optimista, ninguno va desanimado, por el contrario, lleva su mirada en la victoria, va optimista hacia esa batalla que va a librar. Entonces nosotros debemos mantenernos firmes con nuestra mirada en la victoria, sabiendo que Jesucristo ya venció en la cruz del Calvario. Nosotros, cuando tenemos a Cristo aquí en nuestro corazón, cuando le seguimos, nosotros estamos desde la victoria y hacia la victoria. Quiero leerles ahora, quiero que vayamos a Efesios capítulo 6, porque ahora vamos a estudiar Efesios capítulo 6. Se los voy a leer en otra versión. Efesios capítulo 6, versículo 10. La armadura de Dios. Finalmente confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Protéjanse contra los engaños del diablo con toda la armadura que les da Dios. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Por esta razón, vístanse con toda la armadura de Dios. Así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás, y después de haber luchado mucho, todavía podrán resistir. Entonces, manténganse firmes. Aquí la Escritura dice, manténganse firmes, pónganse el cinturón de la verdad, protéjanse con la coraza de justicia, prepárense poniéndose el calzado de anunciar las buenas noticias de la paz, pero sobre todo tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno. Utilicen la salvación como casco protector. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu y mantengan alerta y no dejen de orar por todo el pueblo santo. Amén. ¿Por qué les traigo esta palabra? Porque aquí
me voy a centrar ahora. Cuando enfrentamos no solamente esos acontecimientos que están ocurriendo, sino cuando se enfrentan situaciones en nuestra vida, cuando enfrentamos situaciones en nuestra vida, como una pérdida, un dictamen médico, una situación en casa, una situación matrimonial, una situación con nuestro jefe, tantas cosas que pueden venir a nuestra vida. Llegan emociones a querer tocar nuestra alma. Entonces llega el temor, llega la duda, llega la incertidumbre, la desesperanza. Un ejemplo práctico: frente a un dictamen médico puede llegar eso, la duda, la incertidumbre, la tristeza, la desesperanza. Frente al mismo COVID-19 puede llegar esa incertidumbre. Frente a la pérdida de trabajo, en tu relación matrimonial, te empiezas a hacer tantas preguntas. Si tomaste una decisión correcta, si lo hiciste, si no. Llegan las emociones a tu alma, a tu vida, en la economía. Vienen las emociones, el miedo, ¿ahora qué vamos a hacer? Y también, ¿saben? Hay otras personas que les llega otro tipo de emociones o sentimientos como incredulidad, desánimo, apatía por todo, incluso desánimo por buscar de Dios. Estas emociones no las podemos dejar hacer nido en nuestra alma porque nos pueden alejar del propósito de Dios, porque pueden hacer que desmayemos en el propósito de mantenernos firmes. Somos seres humanos y las emociones llegan, pero tenemos que sacudirnos y decir: tenemos un Dios que todo lo puede y que prometió estar con nosotros en medio de la aflicción. Así que no puedes desanclar el barco, no le puedes quitar los cimientos a tu edificio. Tienes que seguir ahí, luchando y manteniéndote firme, alimentándote de la palabra de Dios y alimentándote del Espíritu para poder permanecer. Entonces, ¿sabías que esos ataques que llegan a nuestra alma provienen de ese enemigo que nos dice la Biblia en Efesios capítulo 6? De un enemigo llamado Satanás. Él, a través de sus estrategias, quiere lanzarnos a la lona, como en el boxeo, cuando el contrincante lanza la lona al otro. Quiere que tambaleemos en nuestra fe a través de sus estrategias. Y nuestra mirada a veces se quiere desviar porque escuchamos esa voz que muchas veces nos habla, la voz del enemigo en estas situaciones, y queremos enfrentar desde lo natural algo que es espiritual, porque escucha, tu lucha no es contra otro ser humano. Entonces, nosotros tenemos que tener la estrategia correcta y los recursos correctos para poder venir a la batalla contra ese enemigo y no dejarnos mover del propósito de Dios. La Biblia dice: el ladrón solamente vino para robar, matar y destruir, pero que el Señor Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Primera de Pedro 5:8 dice: sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. No dice como un gatico, como un león rugiente. Y no con esto estoy hoy dándole relevancia ni importancia, pero sí, tengamos cuidado, porque quiere ejercer influencia sobre nuestras decisiones, sobre nuestra alma, para a muchos esclavizar. Entonces, así como Dios tiene un propósito con nuestra vida, debemos permanecer firmes, porque Satanás quiere acabar con ese propósito para que tú no te mantengas firmes y para que tú no seas vencedor. Entonces, hoy Dios
en Efesios 6 me ha regalado 3 aspectos, como lo dije, sencillos, pero de gran impacto para nuestra vida. Y es 3 aspectos que nos ayudan a mantenernos firmes hasta el fin. Y es que definitivamente estos 3 aspectos deben acompañar nuestra vida para que nosotros podamos llegar a la meta, a nuestro Padre Celestial y con los nuestros también, acompañándonos allá en la morada de nuestro Señor Jesucristo. Y es firmes en la fe, firmes en la palabra y firmes en la oración. Firmes en la fe. El versículo Efesios 6:16 dice: pero sobre todo tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno. Hebreos 11:1, también muy conocido: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Firmes en la fe, firmes en Jesucristo, firmes en la roca que es Él y en el ancla que es Él. Efesios 6:16 dice, en la Reina Valera: la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Si ustedes recuerdan, cuando hemos visto películas de guerras, batallas medievales, los escudos, esas flechas, llevaban fuego para darle al contrincante. Ese fuego iba a llegar directamente a su corazón para acabarlos, y ahí ellos sacaban el escudo. Entonces, note que el enemigo no te envía cualquier ataque. Flechas inflamadas con fuego, ataques a tu vida de todo tipo. Entonces, dice la palabra que nosotros debemos estar firmes, porque Él lo que quiere con esas flechas inflamadas de fuego es entristecernos, desanimarnos, amargarnos, afligirnos y entretenernos para que no busquemos la presencia del Señor. Así que la Biblia dice que la fe es esa certeza de lo que esperamos recibir. Las circunstancias no pueden mover nuestra fe por Jesucristo. Esperemos en el Señor. No ponga su fe en las circunstancias, en su carrera, en su trabajo, en su conocimiento, sino en Jesucristo de Nazaret, para que podamos estar firmes. Así que hay que activar la fe. Cuando vengan todas estas flechas, ahí es donde tenemos que ir a la presencia del Señor Jesucristo, a orar de rodillas, a estar allí, a mantenernos firmes en la fe. Romanos 4, del 18 al 20, no lo alcanzo a leer, pero dice que Abraham no se debilitó en su fe, a pesar de que era ya un señor anciano, a pesar de que Sara también. Él creyó que iba a ser el padre de muchas naciones. No dudó ni desconfió de la promesa de Dios. El enemigo busca cómo influenciarnos para que no tengamos fe, pero hay que callar esa voz del enemigo. Escuché una predicación de un pastor que decía: escoge la fe antes que los hechos. No mires los hechos, no pongas tu mirada en lo que está aconteciendo hoy en la situación. Pon tu mirada en que Jesucristo es mucho más poderoso que toda situación. Y eso te ayudará a mantenerte firme. Pero si te dejas distraer, el enemigo te va a tener entretenido pensando en la situación. Y no te va a dejar salir de ahí. Sacúdete de eso y ve a la presencia del Señor Jesucristo. Porque esos tiempos son malos, porque necesitamos mantenernos firmes, porque nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos necesitan de Dios. No nos mantengamos entretenidos en discusiones, en pleitos, en desánimo, en tristeza. Vamos a la presencia de Dios a clamar, porque estos son tiempos difíciles los que estamos viviendo. Segundo,
firmes en la palabra. Si hay algo que el Señor Jesucristo me ha enseñado en este tiempo en que hemos estado en casa, llevamos aquí en casa alrededor de unos 8 o 9 meses. No hemos salido nosotros de la ciudad donde vivimos. Y si algo me ha enseñado el Señor Jesucristo es a estar firme en su palabra. He aprendido a hacer cosas nuevas. Cuando decidí decirle al Señor Jesucristo que despertara mi espíritu. Y ahora yo le digo a usted, amado hermano y amigo, hay que estar firme en la palabra de Dios. El versículo 17 de Efesios dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sabías que la espada se compara aquí en este pasaje con la espada? Y la espada es la única arma, y valga la redundancia, de la armadura que sirve para contraatacar. Las demás armas para defendernos, pero con la espada atacamos. Así que es a través de la espada que nosotros podemos atacar esos dardos y esas estrategias que trae el enemigo a nuestra vida diariamente. Debemos alimentarnos de la palabra, debemos proclamar la palabra. Y no solamente es alimentarnos y proclamarla, sino creerla. Creer esa palabra que tú confiesas cuando estás orando o cuando estás leyéndola o analizándola, es creerla. Cuando ya cierras tu Biblia, cuando sales de tu cuarto y te enfrentas a la situación, es creer la palabra por aquella que tú estuviste orando. Porque de nada sirve que nosotros la recitemos, la escribamos, la pongamos en nuestra casa si no la estamos creyendo, si no estamos creyendo que Dios está actuando a través de esa palabra. Entonces, hay que orar, amado hermano y amigo, usando la escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Frente a cualquier situación que venga, busca los versículos, las promesas que te hablan de esa situación y proclama la palabra. Pero no salgas a tener temor. Alguien me habló hace unos días y me dijo y me instó: tienes que creer la palabra que tú confiesas. Porque cuando te enfrentas a la situación es que ahí dices: tengo que poner en práctica la palabra y creerla. Tienes que dejar a un lado el temor. Si tú estás orando por una situación, escoge la fe, escoge las promesas y no mires los hechos, lo que está aconteciendo. ¿Sabes una cosa? Nosotros no vamos a ver cambios en nuestras circunstancias leyendo otros libros. Tú puedes leer libros, reflexiones, salen en las redes, hay miles de cosas, pero lo único que es vivo y eficaz es la palabra de Dios. Nadie cambia por un recital, nadie cambia porque tú le regales 3 libros. Es la palabra de Dios, que es espada de 2 filos, que es poderosa, es viva y eficaz. Así que firmes en la palabra. La palabra es nuestro alimento. Y finalmente, firmes en la oración. Así que el versículo 18 termina diciéndonos: orando en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Porque es que estamos en tiempos de guerra, en tiempos de batalla. Tenemos que orar. El mismo Señor Jesucristo nos dio ejemplo en la Escritura cuando decía en los evangelios: pero Jesús se retiraba a orar a lugares donde nadie lo veía. También dice la palabra de Dios: pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra tu puerta y ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te dará tu premio. Entonces, no sé cuál sea tu situación,
Pero ten presente que tu lucha no es con tu familia, no es con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu jefe, el gobierno de turno. No. La lucha no es con ellos. Sencillamente es contra un enemigo que quiere ver tu vida en la desesperanza, que quiere entretenerte para que tú no pongas tu mirada en Jesucristo. Ataquemos al enemigo, no a nuestro prójimo. Porque nosotros no peleamos de pie, sino peleamos de rodillas. Es necesario que tengamos comunión diaria con nuestro Padre. ¿Tú quieres ver cambios en tu vida? Limpia tus lágrimas y ve a la presencia del Señor Jesucristo. Ponlo en primer lugar. Alimenta tu espíritu, despierta tu espíritu a través de la oración. Y así nos mantendremos firmes. Y así resistiremos a los ataques del enemigo. La Biblia también dice en Santiago 4:7, así que entréguese a Dios, resistan al diablo y él huirá. Pero ¿cómo va a huir el diablo? Cuando nosotros nos sometemos a Dios, cuando venimos a su presencia. Otra promesa hermosa, Jeremías 33:3, llama a mí que yo te responderé. Te contaré secretos grandiosos e inimaginables que tú no conoces. Cuando establecemos una relación diaria e íntima con Dios, estamos sometiéndonos a Él. De esta manera resistimos los ataques que el enemigo trae y Él huirá. Pero yo quiero decirles hoy algo, y es las noticias, las redes sociales, la televisión, las series, nada de eso, ni ningún otro entretenimiento nos dará la victoria, ni nos hará mantener firmes. Eso lo que hará es entretener nuestra alma, mantenernos en una zona de confort, mientras tanto el enemigo viene y nos envuelve y nos tiene allí entretenidos. Lo que nos dará la victoria es estar en la presencia de Dios. Tampoco lo hará la discusión, ni el enojo, ni la rabia, ni la frustración. Lo que nos dará la victoria es estar en la presencia de Dios. ¿Saben? Escuché a un pastor, escuché un mensaje que quedó grabado de hace alrededor de unos 34 años más o menos. Miren Dios cómo habla, lo escuché. Y este pastor evangelista decía que cuando uno establece esos tiempos de oración e intimidad con Dios, cuando uno ora por sus seres amados, él traía ese versículo que dice que ni un solo cabello será tocado, ni un solo cabello de la cabeza de nuestros hijos será tocado el día del fin, si nosotros estamos clamando por ellos. Ni un solo cabello de tu cabeza, de mi cabeza, será tocado. No perecerá si nosotros estamos firmes. Así que el enemigo no podrá robar nuestra alma, porque ya Jesucristo pagó un precio de sangre por nuestra alma, y somos salvos y nos vamos a mantener firmes en el nombre del Señor Jesucristo. Pero ora por tu vida, ora por tus hijos, ora por tu esposo, por tu esposa, por tus padres. Mantente firme, porque el enemigo ha llegado de tal manera, se ha disfrazado con sus estrategias, que hoy hay muchas personas que, aun siendo conocedores, no quieren leer la escritura, no desean orar, no desean orar por sus hijos. ¿Por qué? Porque el enemigo ha influenciado. Pero hoy más que nunca debemos nosotros levantarnos a orar. Y no deseches a aquella persona que no desea o que no lo está haciendo. Simplemente está influenciado por el enemigo. Hay que orar por ellos. Hay que orar los unos por los otros para mantenernos firmes. Amado hermano y amigo, solo la búsqueda de Dios nos hará llegar firmes hasta el final. Y mi invitación hoy, o la invitación de Dios que nos hace hoy, es:
Avancemos en Cristo, afirmémonos para esperar la maravillosa venida de Cristo, porque los días son malos y nuestra esperanza está en Él. Mateo 4:13, pero Dios salvará al que se mantenga firme hasta el final. Vamos a escuchar esta preciosa canción.
en esta noche usted haya sido ministrado. Yo espero que se pueda mantener, que todos los días usted se pueda levantar y no importa los obstáculos, vamos a tener un tiempo con nuestro Señor. Vamos a proclamar su palabra, vamos a mantenernos firmes en la fe. Que tenga una feliz semana y que su vida pueda seguir pensando en lo que el Señor quiere para su vida. Manténgase firme. Padre, gracias te damos porque tú has sido fiel y porque tu presencia está en nuestras vidas. Ayúdanos a mantenernos firmes hasta el final, porque los tiempos son malos y porque lo único que a nosotros nos puede garantizar la vida eterna es estar firmes en la roca. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo.